En este espacio le hemos informado sobre el corte de agua que se realizará del 31 de octubre al 3 de noviembre debido a obras de mantenimiento al sistema Cutzamala. Le damos aquí a conocer los detalles del corte. La Comisión Nacional del Agua explicó los trabajos que se llevarán a cabo en dos puntos diferentes del sistema Cutzamala a fines de octubre y a principios de noviembre para que en el futuro se eviten en lo posible cortes de agua por varios días. Para ver estos trabajos acudimos a las instalaciones y observamos la planta de bombeo número 5, compuesta por 9 equipos motor bomba. De estos, 5 binomios se cortarán e interconectarán con la línea nueva número 2 de alta presión, debido a que la primer línea, la 1, ocupa el resto de los binomios para su abastecimiento. De tal forma que si el día de hoy nosotros estuviéramos trabajando con el primer grupo de equipos que yo he mencionado, pudiéramos estarle dando mantenimiento al segundo grupo de equipos que está conectados a una segunda línea de alta presión. Y yo trabajo con una sola línea y conduzco el agua necesaria a la zona metropolitana. En el segundo caso, se van a cortar 20 metros de la línea 1, se van a extraer y en su lugar irá el mismo tramo de tubo en forma de K invertida, con tubos adyacentes diagonales, los cuales se interconectarán milimétricamente con precisión a la línea número 2. El fin es tener otra opción que permita seguir abasteciendo agua a la ciudad de manera normal con una línea, a pesar de que la otra esté recibiendo servicio. Esta es la K invertida, pesa 180 toneladas. Su diámetro interno es de 2.89 metros. Para ser operada y hacer el trabajo de interconexión, necesita ser levantada por 2 grúas de 500 toneladas cada una. Esta es la operación quirúrgica que llevará más tiempo de todos los trabajos del sistema Cutzamala. Siempre el objetivo será tener el menor número de paros por trabajos preventivos, correctivos de mantenimiento en el futuro. El menor, ¿sí? No quiere decir que no podamos tener algún otro. Vuelvo a repetir, es un sistema que tiene muchos años funcionando, que funciona día y noche, y lo que estamos logrando es tratar de que estemos llevando a cabo trabajos sin que tengamos que parar. El sistema Cutzamala tiene 35 años de antigüedad. Con las reparaciones, tanto la tubería de la línea 1 como la tubería de la línea 2 podrán abastecer la misma cantidad de agua, 15.2 metros cúbicos por segundo. El corte de agua se implementará del 31 de octubre a las 8 horas al 3 de noviembre a las 8 horas. Se espera que el servicio se restablezca paulatinamente y se normalice el día 6 de noviembre. En las imágenes, Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.